aquí saludando a Pedro Alonso esta mañana. Y sí, pues nos queda todavía el derecho de pataleo. Así es. Para tratar de ver cómo termina este año de una manera, digamos, digna. Sí, mucho espacio para patalear no hay, pero derecho sí. Buen día, antes que nada. Yo quería comentar algunas cosas el día de hoy, o quiero comentar algunas cosas el día de hoy. Una es que, bueno, vimos cómo en la semana los mercados cayeron y se recuperaron. Alguien me preguntó, entonces, ¿no pasó nada? Le dije, no, yo creo que pasa mucho. En realidad creo que pasaron mucho. La caída del Standard & Poor's en Nueva York fue de probablemente 7% más o menos. Buenísimo. Se recuperó el 50%. Aquí en México la caída fue de 13% y se recuperó casi el 65% de esa caída. Eso a muchos les hace pensar que ya se arreglaron las cosas. Personalmente creo que no. Por lo menos quedaron en la mesa varios temas que no hay que perder de vista, ¿no? Porque si el problema fuera la caída de los mercados, hombre, pues ya se acabó. El punto importante es qué es lo que está alrededor de la caída de los mercados, ¿no? Claro. Lamentablemente, muchas veces aquí nos conformamos, y cuando digo nos, hablo de los medios. Yo me considero medio advenedizo, pero parte de ellos. A veces las cosas se tratan con tremenda superficialidad y pareciera que todo está bien en la medida en que, para los medios quiero decir, en la medida en que se pueda poner en el titular lunes negro, por ejemplo, ¿no? Sin saber de dónde viene la idea y por qué sí y por qué no, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que digo es que por lo menos quedaron en la mesa algunas cosas que hay que tener muy claras. Una es la clara vulnerabilidad para el crecimiento con respecto a la debilidad de la economía global, ¿no? Y que esto hoy pues tendría que ser puesto en la mesa continuamente como tema de discusión. A veces parece que se trata de cuestiones sorpresivas, que China tenga un problema de crecimiento o que los emergentes estemos metidos en un problema de crecimiento. Lo cierto es que no es así. De entrada, China desde hace 2 años bajó sus pronósticos de crecimiento al 7% anual, que hoy es dudoso, por lo menos es dudoso. Hace algunos meses, cuando se actualiza los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, la cabeza del documento, y aquí lo comentamos, es los países emergentes o las economías emergentes están disminuyendo su ritmo de crecimiento. Hombre, ya cuando hay varias señales de este tipo, pues me parece que no tendríamos por qué habernos llamado a sorpresa. Otra cuestión que está en la mesa es de qué tamaño es el deterioro, ¿no? Como decimos por aquí, que tanto es tantito. Y ahí yo comentaría que, pues me parece que ya lo dije, ¿no? Pero lo voy a repetir, a riesgo de repetirme, es que va a haber un momento en que el agua tome su nivel y entonces va a dar cuenta el mercado quién nadaba encuerado, ¿no? Y en todo pues, hay diferencias, por supuesto, ¿no? Claro. No es lo mismo depender como el Brasil de China, a no depender como nosotros de China, en este caso, ¿no? ¿Y no dependemos de China? No, por supuesto que no. No. O sea, nuestra transacción, fundamentales con los Estados Unidos. Con Estados Unidos, ¿no? Aunque, digamos, gran parte de lo que nos llega con precios dumping, con contrabando, con todo eso sí viene de ahí, ¿no? Sí, por diversas vías. Sin embargo, el monto que tenemos en relación al total de nuestro comercio exterior pues, es relativamente poco. Bajo. No tenemos fuertes inversiones en ese país, ni hemos comprado deuda china, entonces por eso digo que no dependemos tanto de lo que esté pasando ahí. Otra cosa que me parece que quedó en la mesa y que es importante no perder de vista es la capacidad operativa de los mercados, ¿no? O sea, no hubo accidentes en una crisis como esta, ¿no? En una caída tan violenta, tan rápida y tan grande, afortunadamente. Y bueno, por supuesto, puso otra vez un poco más de especulación sobre el tema de la tasa de interés, pensando en que pues, si la economía global se afecta por lo que está pasando en China y sus amigos, pues quizá haya algún cambio de perspectiva en este sentido por parte de la FED. Yo he sostenido aquí o he dicho varias veces que yo pienso que no va a aumentar la tasa. Me voy a medio desdecir, porque he estado dándole vueltas y llegué a una conclusión. El problema de la caída de los mercados no es de la FED.
es problema de quienes participamos en los mercados. Ni siquiera es un problema de China. Es un problema de quienes tomamos valores en los mercados y creímos que no iba a pasar, calculamos mal, estimamos mal, o simplemente tenemos una estrategia de muy largo plazo, que no es la de un servidor, debo decir. Claro. Pero no es problema de las economías, es problema de los que tenemos títulos que perdieron valor, ¿no? Número uno. Número dos, el problema de la economía de China es de los chinos, no de los gringos. Y ellos siempre dicen, nosotros no tenemos aliados, tenemos intereses. Intereses, claro. Y yo creo que en interés de Estados Unidos, eventualmente, y así lo hicieron ver la semana pasada, el jueves o viernes, el viernes creo, se llevó a cabo esta reunión de Jackson Hole, que se hace todos los años, una reunión que organiza la oficina de la Reserva Federal de Kansas, del territorio que cubren ellos. Jackson Hole es un lugar en Wyoming, yo no lo conozco, pero entiendo que es un lugar turístico. Y desde hace muchos años se hace una reunión anual de banqueros centrales, se invita a un montón de gente de ese ámbito y se discuten temas sobre pues, que les ocupa a los banqueros centrales. Ahora, bueno, pues por supuesto está este asunto del crecimiento y la tasa y China y la Fed, etcétera, etcétera. Y por ahí el vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, que es un economista pues yo diría de mucho tiempo y mucho prestigio, fue el gobernador del Banco Central Israelí, por ejemplo. Él tiene doble nacionalidad y ahora es el vicepresidente de la Fed. Hizo ver, ¿verdad?, que esto de que no es en septiembre todavía no podemos darlo por descontado, en fin, ¿no?, que contrarresta un poco lo que vino ocurriendo en las semanas anteriores, en donde hubo una ola de declaraciones en donde pareciera que había mucha gente que no de la Fed, que opinaba que ya vendrían. No, al contrario, que no venía. Que no venía. ¿No? Entonces este señor lo pone otra vez en la mesa diciendo no se la vayan creyendo tanto, ¿no? En fin, entonces por eso hay veces que pienso, pues a lo mejor las condiciones no son así las ideales para subir la tasa de interés, pero al final yo digo, la tasa de interés es como un conejo, ¿no? Cuando tú cazas conejos o a cualquier bicho que corre rápido, no le tiras cuando pasa enfrente de tu mira, le tiras por adelantado, si no, el tiro va a fallar. Entonces es igual aquí, o sea, el día que aparezca la inflación, si en ese momento se instrumenta una política para tratar de contenerla, va a valer para dos cosas. Entonces, a veces hay que tomarse ese riesgo, ¿no? El timing es importante. Sí. En fin, otro punto importante que pega con esto de las economías emergentes es el dato del Brasil, ¿no? Pareciera una vez más que lo importante es decir, Brasil está en recesión. Sí, porque tiene 2 trimestres consecutivos de caída de su producto, ahora 2.6 anual, que no es poca cosa, pero también creo que es importante lo que está alrededor de la caída del Brasil, ¿no? Tiene que ver con corrupción, tiene que ver con falta de credibilidad en el gobierno y en su presidenta, tiene que ver con, precisamente a costa de esto, una caída de la inversión extranjera, tiene que ver con una caída de la confianza del consumidor. Y por todo eso es que cae el producto del Brasil, no es al revés, ¿no? No porque se cayó el producto dejamos de confiar o dejamos de invertir, es exactamente al revés. Esto me lleva a lo que va a ocurrir esta semana y que ya fue comentado por el público y por ti, en fin, que es el informe presidencial. Miren, yo creo que muchos de nosotros, en su servidor sí, lo vemos, y yo lo veo igual que tú desde hace muchos años por disciplina, porque hay que estar enterado, porque pues busca uno información, en fin, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta que yo enfrento este informe con un prejuicio que no debería tener. Y digo, no lo debería tener porque presumo que soy un analista sensato, ¿no? Y bueno, yo diría, en teoría, aunque sea muy en teoría, los analistas tendríamos que tener una visión neutral, entre comillas, de la información, ¿no? Sin embargo, pues inevitablemente yo llego con mi capacidad de análisis y mis prejuicios, ¿no? Inevitables. Humano que en tanto, diría, ¿no? Claro. Entonces me puse a darle vueltas y llegué a una conclusión. Estamos en una situación de alguna manera similar a lo que le está pasando al Brasil, ¿no? No es que mienta el presidente, es que no le creo. Ese es mi prejuicio básico, ¿no? Si yo no creo que van a decir mentiras, es que no les creo. Es un problema de credibilidad. No es que sean corruptos, es que no han logrado demostrarme que no lo son, a cabalidad. No
a partir de lo que ellos quieran mostrarme, sino de lo que yo quiero que me muestre, claro. ¿no? No es que sean incapaces o mensos, yo no creo que lo sean, pero los resultados no hablan de que lo son, y sobre todo a mí me preocupa mucho que nunca he oído un reconocimiento de un error. Nada. Siempre es, el sector externo nos está golpeando, digo, el eslogan que tiene ahora el presidente, ¿no? Tenemos 3 problemas, dice, ¿no? La corrupción, la inequidad y el petróleo que se cayó, sí, pero también la producción, y se cayó después de que muchos mexicanos, desde hace muchos años, decíamos, hay que hacer una reforma de energía. Tú y yo lo comentamos N veces. O sea, el día que la hagan, ojalá y el petróleo no se haya caído. Ese era un poco el planteamiento. Bueno, resultó que se hizo y el petróleo se cayó. En fin, al final yo digo, no es que yo no entienda, es que no me están diciendo, no me están hablando a mí. Y me recordé, cuando pensaba yo en todo esto, que esto es un poco aquel tema de uno de nuestros clásicos, ¿no? Aquel filósofo llamado Carlos Salinas de Gortari. Pero visto desde mi lado, Salinas decía, no los veo ni los oigo. Yo digo, no me ven, no me oyen y no me responden. Entonces, pues yo encaro este informe presidencial con una actitud y como dije, reconociéndolo así, un prejuicio que no debería tener, pero que sí tengo, ¿no? Sí tengo. Y que me hace ser mucho más crítico, mucho más analítico, mucho más fijado en estos temas, ¿no? Espero que no sea yo el único. Yo creo que no. No, hombre, no. Pues digo, te iba a decir revisadita a los mensajes del auditorio, mensajes ¿verdad? del respetable. Así es. Que afortunadamente hoy hay una comunicación horizontal, Claro. que constantemente te está dando un termómetro de lo que la gente piensa. Claro, esto que dijiste hace un rato de los mensajes, ¿no? Es muy impresionante el volumen de mensajes que te habla de la separación entre el gobierno y la sociedad. Sí, ¿no? estamos viendo para lados diferentes. Sí. En fin, nomás ya para terminar, regreso a los mercados. Después de la recuperación va a haber una baja correctiva. Yo creo que se va a hacer la tónica de las próximas, por lo menos 2 semanas, de aquí al 16 de septiembre. A ver, explícate eso de la baja correctiva. Pues sí, digo, pues si nuestro mercado bajó 13 y subió el 65% de ese 13, o sea, subió, ¿qué? 8%, por decir cualquier cosa, bueno, pues alguien va a tomar utilidades, ¿no? O por lo menos va a recortar su pérdida, suponiendo que se quedó colgado allá arriba. Entonces eso es lo normal, y de aquí a mediados del mes que viene, pues entre que la Fed aparece y dice, seguramente van a haber muchas cosas que nos van a estar haciendo mover en este rango último, ¿no? O sea, entre el del máximo del alza y abajo, cuando menos yo diría otro tanto, un 50% de lo que subió, ¿no? Esta semana en Estados Unidos hay información importante, hay datos sobre la construcción, hay datos sobre venta de automóviles, que me parece son 2 sectores clave en esa economía. Y al final de la semana, el viernes, están los datos de empleo, que siempre son importantes, pero que hoy pues, no es que sean más importantes, simplemente que está más cerca un punto de decisión, y entonces van a añadir su aportación a la especulación, ¿no? Hay que ver ese dato con buen ojo. Y aquí en México también tenemos datos de la industria automotriz, que es importantísima para nosotros. Hay datos de la inversión fija bruta, que lamentablemente es muy baja. Y hay datos de la confianza del consumidor, que a ver cómo nos va. De todo esto, hay constantes llamados que está haciendo el sector privado, ya le diré un poco más adelante, sobre la necesidad de modificar algunas de las políticas públicas para que aumente el consumo interno, que es una de las bases para que la economía mexicana tenga una actividad. ¿Cuántos llamados hemos pasado aquí en el programa del sector privado queriendo activar el consumo interno? Pero por lo menos en las últimas 5 o 6 semanas, por lo menos 10 llamados, ¿no? No se ve, yo veo todavía a una actividad muy deprimida y no hay políticas públicas que lo corrijan. Y ahí está parte de lo que tú estás diciendo, que no hay un reconocimiento sobre el error. Entonces te vas encima de él, lo tapas como sea y te sigues adelante sin escuchar. Sí, lamentablemente, pero ahora sí que la economía es como un gran pastel, o un pastel, punto. Donde unos comen más, otros comen menos. O sea, no hay para dónde hacerle. En este caso, el gobierno decidió incrementar sus ingresos a través de mayor carga impositiva. Por lo tanto, la disponibilidad que tenemos los fiscalizados, que tenemos para consumir,
y para invertir pues es menos, punto. Entonces, a menos que haya un cambio en eso, pues yo lo veo muy complicado, por eso el consumo no crece. Crece poquitito porque pues, la inflación es plana, crece poquitito porque hay empleo, crece un poquitito porque los dólares que envían las remesas, que son muchísimo dinero, son más pesos en México, ahora con la depreciación del tipo de cambio. Pero esas no son cuestiones de tipo estructural, ¿no? Esas son coyunturas del mercado, que el dólar se depreció y por eso los que reciben remesas tienen más pesos, pues sí, nada más que ahora que no se deprecie, o si se aprecia, pues van a tener menos. Que la industria automotriz está creando mucho empleo en el sector de manufactura, pues sí, pero va a haber un momento en donde también se normalice. Entonces, por eso digo, esas son cuestiones coyunturales, son temas de mercado, de microeconomía. No hay un tema de estructura atrás que diga, vamos a impulsar pues, el consumo o la inversión o lo que sé yo, ¿no? Claro. O el sector externo. Esos son temas estructurales. Mientras no haya eso, pues dependemos ahora sí que de coyunturas. De coyunturas. Gracias, tocayo. Al contrario, gracias a ti. Empezamos con ello una nueva legislatura, ya decíamos al principio del programa, debe de darse en el Congreso, en el seno del Congreso mexicano, una vista general a los problemas medulares del país, a los medulares del país. Y ahí está el tema de la educación, ahí está el tema de la economía, que es hoy yo creo que un factor fundamental, ahí está el tema de la salud, todo está interrelacionado, pero a veces pienso que las políticas públicas en lo general han sido insensibles ante un gobierno que sigue gastando como si la fiesta fuera a empezar. Pues sí. Pues sí. Vamos a hacer un corte, aquí regresaremos con más información.